Amén. Buenos días, mis queridas hermanas. Seguimos disfrutando un día más de la lectura de nuestro alimento diario. Serie Génesis, el principio. Tomo, salía del Edén un río. Semana 3, día miércoles. Lectura bíblica. Génesis, capítulo 2, versículo 10 al 14. Isaías, capítulo 55, versículo 1 al 3. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 12 al 13. Leer con oración. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan capítulo 4, versículo 14. Amén, Señor Jesús. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente. Amén, una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén, Señor Jesús. Canales del río de agua de vida. En el mensaje de la semana pasada vimos acerca del río de agua de vida y hoy profundizaremos más en este tema, observando brevemente los 4 brazos de este río. Lo más importante es comprender que el Señor necesita canales y que cada uno de nosotros es un canal de este río. Cuando Jesús le dijo a la mujer samaritana que quien bebiere del agua del mundo volvería a tener sed, reveló la búsqueda incesante de las personas por las cosas terrenales y añadió: mas el que bebiere del agua yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan capítulo 4, versículo 14. Si ya hemos bebido de esta agua, dentro de nosotros hay una fuente conectada al río de vida que sacia nuestra sed y nos hace responsables del fluir hacia otros. Toda la humanidad tiene sed, corriendo tras sus trabajos, la familia, el dinero. Pero así como la mujer samaritana, nunca se satisface. Por eso Jesús declaró: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan capítulo 7, versículo 37 al 38. Tenemos el agua que realmente calma la sed, el río de agua de vida. Pero ¿cómo llega esta agua a las personas? Para llegar a toda la ciudad se necesita canales, así como una empresa de distribución de agua utiliza grandes tuberías que se ramifican en tuberías más pequeñas hasta llegar a cada hogar. El Señor nos usa como canales espirituales. No se exima de esta responsabilidad. Hemos sido llamados a saciar la sed de muchos predicando el Evangelio y llevando la vida del Señor. El río que salía del Edén se dividía en 4 brazos, pero en Apocalipsis 22 vuelve a ser un solo río. Esta división fue necesaria para que el agua pudiera llegar a todos. El primer brazo es Pisón, que en hebreo significa fluyendo gratuitamente o más extendido. Isaías 55 revela que el agua de vida se ofrece gratuitamente a todos los sedientos sin ningún costo. Isaías 55, capítulo 1, versículo 3. Pisón nos recuerda que la salvación no depende de méritos ni de pagos, sino de la gracia de Dios. Este río debe llegar a todos sin distinción. La edificación de la casa de Dios debe hacerse con oro, plata y piedras preciosas, no con madera, heno ni hojarascas, pues todas serán probadas por el fuego. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 12 al 13. Las obras humanas se pierden, pero lo que proviene de la naturaleza santa de Dios, oro, la obra redentora de Cristo, plata y la transformación del Espíritu, piedras preciosas, permanecerá. En la Nueva Jerusalén, los cimientos del muro de la ciudad están adornados con piedras preciosas. Las 12 puertas son de perla y la calle de la ciudad es de oro puro, transparente como vidrio. Apocalipsis capítulo 21, versículos 19 y 21. El capítulo continúa. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cush. Gihón significa irrumpiendo o turbulento, porque trata con el pecado, muestra la fuerza necesaria para liberarnos del pecado que habita en nosotros. El apóstol Pablo explica que el hombre caído es esclavo del pecado, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Romanos capítulo 7, versículos 17 al 19. El hombre desea hacer el bien, pero no puede.
al final termina siendo el mal que no quiere. Cayó en la trampa de la serpiente, convirtiéndose en esclavo del pecado. Por lo tanto, necesitamos del río de Gihón, cuya poderosa corriente nos purifica. En el primer capítulo de Isaías leemos: lavaos y limpiaos, dejad de hacer lo malo. Y un poco más adelante: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Este río es como un potente chorro, capaz de eliminar no solo los pecados que hemos cometido, sino también nuestra propia naturaleza pecaminosa. Cristo murió en la cruz y con él nuestro viejo hombre fue crucificado. Romanos capítulo 6, versículo 6. El tercer río es el Hidekel. Tigris es otra traducción, que fluye al oriente de Asiria. Su nombre significa rápido. Está vinculado a la figura de Nimrod, descendiente de Cus, descrito como un vigoroso cazador delante del Señor, pero cuya traducción correcta es vigoroso cazador en oposición al Señor. Nimrod condujo a la humanidad a la rebelión contra Dios, promoviendo la idolatría y estableciendo reinos como Babel y Asiria, enemigos del pueblo de Dios. El reino del norte, Israel, fue llevado cautivo a Asiria y el reino del sur, Judá, a Babilonia. Por lo tanto, el río Hidekel simboliza el fluir de Dios, rescatando a su pueblo del cautiverio religioso, llevándolo de regreso a Jerusalén y a la presencia del Señor. El cuarto río es el Éufrates, o Perat, que significa fructífero. Indica el propósito de Dios: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Génesis capítulo 1, versículo 28. El fluir de este río tiene como propósito llenar al hombre con la vida y la naturaleza de Dios, para que la tierra sea poblada de Cristo y la casa de Dios sea edificada como su reposo. Así, los cuatro ríos representan la plena previsión de Dios: el Pisón, que fluye libremente; el Gihón, que nos purifica del pecado; el Hidekel, que nos rescata del cautiverio; y el Éufrates, que produce frutos para Dios. Querido lector, este río fluye en las cuatro direcciones de la tierra para alcanzar al hombre, salvarlo del pecado y del cautiverio de la religión, y hacerlo fértil y fructífero para cumplir la voluntad de Dios. Amén.